días. El día de hoy mi exposición se va a centrar en el capítulo 4 del Código Sustantivo de Trabajo, que regula un tema crucial, que es el embargo de salarios. El objetivo es entender cómo la ley equilibra el derecho del acreedor a cobrar una deuda con la protección del mínimo vital del trabajador. Entonces, en contenidos, vamos a hablar sobre el embargo de salarios, a partir del Código Sustantivo, embargo judicial versus descuento de nómina, protección del mínimo vital, que son deudas ordinarias, embargos especiales, la excepción del 50%, jerarquías de crédito que pagar primero y concurrencias de pagos y prelación. Entonces, en el embargo de salario, en el Código Sustantivo de Trabajo, todo dice que la base de esta regulación es el concepto de mínimo vital. La jurisprudencia constitucional protege. El salario no es una simple contraprestación, es el sustento digno del trabajador y su familia. Entonces, más que todo, esta ley lo que establece, o sea, esta ley lo que hace es como establecer reglas de orden público, ¿no? Que sin estos límites cualquier deuda podría, por así decirlo, despojar al trabajador de un sustento básico. Entonces vamos con embargo judicial versus descuento de nómina. Entonces, antes como de entrar en los límites debemos diferenciar estos dos conceptos. El empleador solo puede hacer retención bajo dos figuras, que es el descuento o embargo. Entonces, primero está el embargo judicial, que es como una retención forzosa, ¿no? Únicamente por orden de un juez, de un juez. Entonces, el embargo es una orden obligatoria para el empleador. Si la orden no viene de un juez, el empleador no puede legalmente retener el dinero. Es la herramienta del acreedor para cobrarse una deuda. Después está el descuento, que es legal o autorizado. Entonces, más que todo es como la retención por ley o autorización escrita del trabajador, ¿no? Los descuentos legales, como los aportes obligatorios de seguridad social, que se realizan sin una orden. Los descuentos autorizados, que es la libranza, créditos bancarios, requieren permisos escritos, pero deben respetar el principio de inembargabilidad, salvo la excepción de cooperativas. Un ejemplo es un fácil que se aplica mucho ahorita en Talenta, que son los aportes de seguridad, ¿no? Que es de 4% de salud y 4 de pensión, y asimismo retención de fuentes o cuotas sindicales. En protección del mínimo vital, deudas ordinarias. Está la parte de inembargabilidad absoluta del salario mínimo legal vigente, que son que es el 1.423.500. Entonces, esto lo que dice es que en el artículo 154 dice que es la protección inicial. El salario mínimo es intocable. Si un trabajador gana exactamente el salario mínimo menos, su salario es 100% inembargable por deudas ordinarias. Y el otro, que está en el artículo 155, que es el embargo parcial. Se dice que es un límite que dice que el excedente del salario mínimo solo es embargable en la quinta parte de esta, que es el 20%. Entonces, cuando el salario mínimo, o sea, cuando la persona gana más del salario mínimo, solo se permite embargarle el 20% del excedente del salario mínimo, es decir, del monto que supere ese salario, de ese monto que supere ese salario se le embarga el 20%. Y esto, de cierta manera, se hace como para garantizar una proporción considerable de los ingresos, ¿no? Para que también el trabajador sea protegido de una u otra manera. Entonces, hay como, entre comillas, o para abrir, es como más que todo hacer un recorderis de que estas reglas operan sobre el salario, pero las prestaciones sociales como cesantías y primas también son inembargables por deudas ordinarias. Y aquí están los embargos especiales, la excepción del 50%, que unas son las pensiones alimenticias, otras son deudas con cooperativas y no habrá diferencia. Entonces, en la primera, que son las pensiones alimenticias, se puede embargar hasta el 50% del total del salario, incluyendo el salario mínimo. Las deudas por alimentos gozan de la máxima protección legal. Entonces, el límite del 50% se aplica sobre el salario total, lo que significa que el mínimo vital del deudor asalariado
debe ser parcialmente ante la necesidad del mínimo vital del beneficiario, que en este caso podrían ser menores o cónyuges. Entonces, más que todo esto relaciona es que esta ley, por así decirlo, ese artículo lo que hace es que también intenta proteger a la persona que depende de esta dicha persona, a la cual se le va a embargar ese 50% del salario, ¿no? Está la 2, que es la excepción de deudas con cooperativas, que se le puede embargar hasta el 50% del total del salario mínimo, también incluyendo el salario mínimo, o si gana más. Todas las deudas adquiridas con cooperativas legalmente constituidas también tienen ese privilegio del 50% sobre el salario total, debido a la función social de estas entidades. Entonces, la diferencia más que todo con lo que vimos antes es que en uno se le embargaba a uno, el salario mínimo no se tocaba y el que ganaba más solo se le embargaba el 20% de esto. En cambio, en esto son los embargos especiales, así gane mínimo o gane más del mínimo, se le va a embargar el 50% de su salario. Concurrencias y embargo de prelación. Es la parte de jerarquía de créditos que pagar primero. Entonces, primero en la prelación absoluta de alimentos, la cuota alimentaria es prioritaria y debe aplicarse ante cualquier otro embargo. O sea, esto dice más que todo que la orden de embargo por alimentos es el crédito de primera clase. Eso quiere decir, por decirlo de una manera, que prevalece incluso sobre los embargos de cooperativas y no se suspende ni siquiera en procesos de insolvencia del deudor. El segundo caso es el embargo ordinario, que es del 20% y se atiende por orden de llegada y solo sobre la base legal disponible, que es el 20% del excedente del salario mínimo. Es que si el 20% del excedente se agota con el primer embargo ordinario, las órdenes subsiguientes quedan en lista de espera. O sea, hasta que se libere la porción embargada. Y por último es el límite del 50% del total, ¿no? Que el total de afectaciones por excepciones, alimentos y cooperativas no puede superar el 50% del salario neto. Lo que quiere decir es que aunque alimentos y cooperativas tienen un límite individual del 50%, si concurre la obligación alimentaria tiene prelación y el total de la afectación por estas excepciones no puede ser el 50% del salario. Y ya por último, vemos todo lo que es el rol y obligaciones del empleador. En la primera es acatamiento inmediato, que quiere decir la orden judicial es vinculante y debe cumplirse de inmediato. El empleador debe acatar la orden tan pronto es notificado. El incumplimiento o la mala aplicación de los límites puede acarrear responsabilidades legales para la empresa. Dos son notificaciones y respuestas al juzgado. Informar al trabajador sobre la orden y responder formalmente al juzgado, indicando el salario y la existencia de embargos previos. Y es fundamental responder al juzgado dentro del plazo, que generalmente son 30 días, para informar si el trabajador está activo, cuánto gana y si ya tiene otros embargos que limitan el cumplimiento de este. Y por último, que es la consignación puntual, los montos retenidos deben ser consignados a la orden del juzgado mediante depósito judicial. No deben retener las cuentas de las empresas. Eso quiere decir que el monto retenido debe ser girado sin demora a la cuenta que designe el juzgado. La puntualidad en la consignación es parte de la obligación legal de la persona cuyo tiene que pagar esta cuota. Muchas gracias.